Buenos días con todos. Mi nombre es Cintia Ubi Muñoz. Soy médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Y el día de hoy vamos a tratar sobre la vía aérea en pediatría. Sobre todo las enfermedades que los aquejan como laringotraqueitis, pseudocrup, cuerpo extraño y falla respiratoria. Para empezar, vamos a hacer un recordaris de lo que es la vía aérea en pediatría y sus particularidades o diferencias con la vía aérea del adulto. Esto nos va a permitir relacionar con la patología que más adelante vamos a mencionar y saber por qué ocurren o por qué hay signos y síntomas más evidentes en el paciente pediátrico que en el adulto. Lo primero que cabe resaltar es que la cabeza de un niño es mucho más grande en comparación a su cuerpo que la de un adulto. La relación aproximadamente de cabeza a cuerpo es 1/4. Recordar también que el occipucio, que es la parte posterior de la cabeza, es más prominente, más grande a comparación de un adulto. La lengua va a tener un mayor tamaño en relación a la cavidad oral en sí. La glotis se va a encontrar a nivel de C3 en un recién nacido prematuro y de C3 a C4 en el resto de niños. La epiglotis va a estar mucho más estrecha y angulada en relación con el eje de la tráquea. Las cuerdas vocales van a tener un ligero desplazamiento anterior y la porción más estrecha va a ser la región subglótica, que va a estar a nivel del cartílago cricoides. Los anillos traqueales son mucho más elásticos y más gelatinosos, lo que ocasiona que sea una vía aérea más flexible, más laxa. Y recordar que el músculo liso a nivel de vía aérea va a estar en mayor cantidad que en el paciente adulto. Este gráfico nos permite apreciar las diferencias entre el paciente pediátrico y el paciente adulto. Vemos en primer lugar que la lengua ocupa una mayor cantidad de la cavidad bucal y el ángulo epiglótico vamos a ver que es mucho más angosto, por ende más agudito, más estrecho que en el paciente adulto. Si vemos el gráfico inferior, notamos las cuerdas vocales del adulto, las cuerdas vocales, que son mucho más amplias, más delgadas, a diferencia del paciente pediátrico, en las cuales son más pequeñitas, más rechonchas, más estrechas. Estas diferencias hacen que la vía aérea del paciente pediátrico sea muy particular, sea una vía aérea que a veces pueden considerar difícil y al ser tan pequeña y estrecha ocasionar que con pequeñas inflamaciones o en el caso de cuerpos extraños se pueda obstruir con mucha facilidad. En estas imágenes podemos apreciar que hay estructuras que son proporcionalmente más grandes en niños, como los cartílagos cuneiformes y aritenoides. Debido a que la epiglotis es un poquito más larga, más proximal, para una intubación endotraqueal es mejor la utilización de un laringo con hoja recta que me permita poder visualizar adecuadamente la inserción del tubo endotraqueal. Este gráfico nos sirve para ver las diferencias entre la laringe del adulto y la del niño. La del adulto es más tubular, no tiene estrecheces, a diferencia de la del niño, que es más angulada al final, sobre todo al nivel del cartílago cricoides, lo que confiere una forma de embudo. Esto ocasiona que, por ejemplo, en cuerpos extraños, los niños tengan mayor posibilidad de obstrucción porque va a tener una estrechez a ese nivel, a diferencia del adulto que podría pasar ese objeto, digamos, de largo, sin un stop en ese nivel. Este gráfico nos permite ver que el diámetro interno y la longitud de la tráquea van aumentando conforme va aumentando la edad del paciente, hasta llegar a las medidas de los adultos. Si vemos, el diámetro interno de un paciente de 6 meses es casi la mitad de la de un adulto. Por eso objetos muy pequeñitos pueden obstruir la tráquea o también la misma inflamación que de repente en un adulto puede pasar como una ligera tos o de repente un ronquido de pecho,
En el niño puede causar gran dificultad respiratoria. Habiendo visto las diferencias entre la vía aérea del niño y del adulto, vamos a empezar con la patología. Y la primera de ellas va a ser laringotraqueitis y pseudocrup. La laringotraqueitis es una enfermedad respiratoria caracterizada por estridor inspiratorio, tos disfónica o metálica, o también llamada tos de perro, y ronquera o disfonía. Estos tres conforman la triada de laringotraqueitis. Suceden todos estos síntomas debido a que hay una inflamación en la laringe y en la vía aérea subglótica. Casi siempre es una enfermedad leve y autolimitada, pero en ocasiones la inflamación puede ser tal que lleve a una obstrucción severa de la vía aérea y que ponga en riesgo la vida del paciente. El término CRUP, que es un término muy conocido, no solamente se refiere a laringotraqueitis, sino abarca enfermedades como la laringitis, la misma laringotraqueitis, laringotraqueobronquitis, traqueitis bacteriana o el CRUP espasmódico o falso CRUP. En este gráfico podemos apreciar un corte transversal de la tráquea. Vemos que en el niño el diámetro normal va a ser de 5 milímetros y en un adulto de 10. Si hay edema, ese edema de 1 milímetro ocasiona que la luz disminuya en 3 milímetros. Esto es, si lo sacamos en porcentaje, es casi un 64% de la luz de la tráquea. Si ese milímetro lo comparamos a la vía aérea o la tráquea del adulto, vemos que reflejado en porcentajes es solamente un 35%. Esto es importante recordar porque pequeñas inflamaciones ocasionan gran sintomatología en el paciente pediátrico. La edad de aparición de la laringotraqueitis abarca desde los 6 meses hasta aproximadamente los 3 años. Hay mayor proporción de hombres que se ven afectados, aproximadamente en 1.4 contra 1 mujeres, y la historia familiar de padres que hayan tenido episodios de laringotraqueitis puede tomarse como un factor de riesgo en el paciente. Es mucho más frecuente durante otoño e invierno y justo coincide con los brotes virales, por ejemplo, de influenza o de virus sincitial respiratorio. Los virus son los agentes etiológicos más frecuentes, entre ellos el parainfluenza. Tenemos 3 tipos de parainfluenza. El tipo 1, que es el que ocasiona la mayor cantidad de cuadros y está relacionado con epidemias en los meses de otoño e invierno. El tipo 2 va a dar cuadros más leves. El tipo 3 son cuadros muy esporádicos, pero de mayor gravedad. Otros virus como el virus sincitial respiratorio, adenovirus y coronavirus también están relacionados a cuadros frecuentes de CRUP. Excepcionalmente puede haber una causa bacteriana. Si el paciente es inmunodeprimido, debemos sospechar en hongos como Candida albicans. Y en niños no vacunados, la difteria es una causa importante aún. Los cuadros de laringotraqueitis inician gradualmente. Puede empezar con una rinorrea, una tos leve, febrícula o fiebre, como un catarro. Entre las 12 a 48 horas siguientes pueden progresar y aparecer síntomas típicos, los conocidos en la triada: disfonía, tos perruna o metálica, estridor inspiratorio, que puede volverse bifásico y pueden estar acompañados de fiebre como no. La tos es una tos disfónica, seca, metálica, como si fuera un ladrido o el sonido que hace la foca. Al inicio, esta tos aparece solamente cuando el paciente está muy agitado, muy inquieto o cuando llora. Pero cuando ya hay mayor gravedad, este tipo de tos o estos tipos de síntomas van a aparecer también en el paciente en reposo o durante el sueño. En los 2 a 7 días siguientes puede haber una remisión ya del cuadro, pero esa tos media disfónica puede persistir durante algunos días posteriores. La dificultad respiratoria en un paciente con laringotraqueitis va a tener características especiales.
Entre ellos va a predominar el tiraje supraesternal. Recordemos que es una inflamación de vía aérea superior. Los sonidos respiratorios pueden estar disminuidos porque el paso del aire va a ser, podríamos decir, cortado por la inflamación de la vía aérea superior. Va a predominar una respiración bradipneica. El paciente va a tener respiraciones más lentas, más espaciadas, pero un poco más profundas. Y la polipnia nos hace pensar en una laringotraqueobronquitis, es decir, una afección desde vía aérea superior y que ya tiene compromiso en vía aérea inferior. Un paciente con hipoxia nos habla de una obstrucción casi completa de la vía. Y si el paciente está presentando hipoventilación marcada, palidez excesiva, cianosis o alteración de su estado de conciencia, ya nos está diciendo que este paciente está grave y que requiere una intervención inmediata antes que pueda llegar a la falla respiratoria. El diagnóstico es clínico, no va a precisar de pruebas complementarias y nos basamos en las escalas de Towson y la de Wesley para ver el grado de severidad. Estas escalas son subjetivas, pero nos van a ayudar para poder ver la respuesta al tratamiento en el paciente. La escala de Towson va a valorar el estridor, la entrada de aire a nivel de los pulmones, los cambios en la coloración, retracciones y el nivel de conciencia. Con esta sumatoria de puntajes, que ya lo tenemos aquí en el gráfico, nos va a permitir definir si nuestro paciente es un paciente con un grupo leve, leve, moderado, moderado o grave. La escala de gravedad de Wesley es una de las más usadas. Va a medir estridor respiratorio, tiraje, la entrada de aire o la ventilación, como pasa el murmullo vesicular, si hay o no cianosis y en qué momento se presenta, y si el nivel de conciencia está normal o alterado. Esta divide en leve, moderado y grave y nos va a permitir definir las vías de manejo de tratamiento en los algoritmos que más adelante vamos a ver. Para pruebas complementarias podemos emplear las radiografías. No es frecuente, pero ante la duda diagnóstica podemos solicitarlos y vamos a ver signos patoneumónicos como la punta del lápiz, de la aguja o del campanario, que nos indica que puede haber una estenosis subglótica, pero no siempre el grado de estenosis va a correlacionarse con la gravedad del paciente. Hemos llegado a la parte de tratamiento. Vamos a dividir el tratamiento en diferentes partes. Las primeras son las medidas generales y se van a basar en tranquilizar tanto al niño como a sus padres, incomodarlo lo menos posible, porque recordemos que este estridor y esa tos se acentúa cuando el niño está agitado o está llorando. Los analgésicos, antitérmicos y la hidratación permiten tener al niño cómodo, tranquilo y por ende menos agitado y con menos exacerbación del cuadro clínico. Es importante recordar que la humidificación no se ha demostrado como una acción específica que mejora al paciente, pero sí se ha visto en los diferentes estudios que esta mejoría puede ser subjetiva al tranquilizar al padre y al niño que se está tomando una medida para aliviar su cuadro. Recordar que si hay una dificultad respiratoria marcada o la saturación de oxígeno cae por debajo de 94 o 92%, se debe administrar oxígeno humidificado al paciente. Los fármacos más útiles van a ser los corticoides. Reducen el edema y a su vez la intensidad y duración de los síntomas. Entre ellos, la dexametasona va a ser el corticoide de elección, debido a que se pueden emplear en dosis única, ya sea vía oral o intramuscular, siempre prefiriendo la vía oral o la menos traumática para el paciente, porque eso incrementa sus síntomas. El efecto se va a ver entre la primera y la segunda hora de aplicada y puede durar más allá de 12 horas. La dosis recomendada es 0,15 miligramos kilo y va a ser tan eficaz como 0,3 o 0,6 miligramos kilo. Como máximo debemos usar 10 miligramos
y podríamos repetir esta dosis de dexametasona a las 24 horas. Tendremos alternativas si es que no disponemos de dexametasona, como la prednisolona o la prednisona, entre 1 a 2 miligramos kilo, y hay estudios en los cuales también usamos la budesonida como alternativa a los corticoides de manera inhalada. La adrenalina se va a reservar para casos moderados o graves. Ayuda a reducir el edema de la mucosa y el efecto va a ser rápido, iniciando a los 10 minutos con un pico máximo a los 30 minutos y la duración de 2 horas. El paciente que usa adrenalina debe ser observado como mínimo 4 horas, porque se ha visto una recidiva clínica precoz que es mal interpretado como un rebote que puede hacer que el paciente empeore su sintomatología. Vamos a usar L-adrenalina 1/1000 a dosis de 0.5 mililitros kilo hasta un máximo de 5 mililitros, completando con suero salino hasta 10 mililitros en nebulización con un flujo de 5 a 10 litros minutos con oxígeno al 10%. Esta nebulización se puede repetir hasta 3 veces en casos severos y se puede dar cada 20 a 30 minutos, esperando el pico máximo de acción de la adrenalina. Está contraindicada en ciertas cardiopatías como la tetralogía de Fallot o la estenosis pulmonar. Otras alternativas de tratamiento es el Heliox, que es una mezcla de helio y oxígeno en una relación de 70-30. Se administra con mascarilla de reservorio, con flujos de oxígeno altos, van a ser arriba de 10 litros por minuto, y se reserva para formas graves. Los fármacos con acción antiespasmódica, sedante, antitusígena, como el sulfato de magnesio, papaverina y atropina, no han demostrado eficacia en los diferentes estudios. Y solamente se debe usar broncodilatadores si hay un broncoespasmo asociado o historia de enfermedad como asma. En este video vamos a ver un caso de una nena con laringotraqueitis. Prestemos atención al estridor inspiratorio y esa tos perruna. En los segundos siguientes vamos a apreciar a la misma paciente durmiendo y se aprecia claramente el estridor inspiratorio. Este es un algoritmo de manejo del paciente con laringitis aguda o laringotraqueitis. Con el triángulo de evaluación pediátrica vamos a definir si el paciente está estable o inestable. Si es un paciente estable, se realizan los scores y se comienza el manejo con corticoides bioral, medidas generales y explicación de síntomas de alarma. Si el paciente está inestable, vamos a ver si hay dificultad respiratoria o si ya el paciente ha entrado en un fallo cardiorrespiratorio. El fallo cardiorrespiratorio va a ser signo de gravedad, diestrés marcado, alteración del estado de conciencia y puede haber cianosis. Se aplica el ABCDE, que es la evaluación del paciente integralmente, y podemos usar las escalas de Wesley o de Towson para definir si es una laringitis moderada o grave. Si es una laringitis moderada, podemos usar budesonida nebulizada, podemos usar corticoides y ver si el paciente mejora o no. Con ello, vemos si podemos aplicar una corticoterapia oral y podemos dar de alta al paciente con sus signos de alarma y recomendaciones. En el caso de una laringitis grave, se va a usar adrenalina y vamos a observar al paciente, como hemos conversado, entre 3 a 4 horas para poder ver si hay una recidiva clínica precoz del cuadro y si el paciente va a requerir
un ingreso hospitalario o a UCI, o le podemos dar, ¿no?, de alta para poderlo observar en casa. O grupo espasmódico es un cuadro clínico similar a la laringitis. Se diferencia de él porque el grupo etario va a ir desde los 6 meses hasta niños un poco más grandes, puede ser hasta los 6 años. Aparece por lo general en la noche, con un inicio y cese abrupto. Hay una predisposición familiar y puede aparecer en pacientes con antecedentes de atopía o de alergia. No hay un cuadro catarral previo ni fiebre como hemos visto en la laringitis. Tiene un curso benigno, pero puede repetirse durante 2 a 4 noches siguientes al inicio. Los tratamientos habituales de la laringitis como corticoides, adrenalinas o el uso de antiespasmódicos rara vez van a resultar eficaces en calmar los síntomas de la tos exigente metálica que aparece en el pseudocrub. Lo que debemos hacer es tranquilizar al niño, tranquilizar a los padres, y ellos sí se van a ver beneficiados con la administración de aire humidificado o en forma de vapor. El siguiente tema es cuerpo extraño en vía aérea. Es importante porque es una causa frecuente de mortalidad en la edad pediátrica. Se define como la presencia de un elemento no habitual a cualquier nivel del árbol respiratorio, desde la fosa nasal hasta los alvéolos. Hay 2 picos de incidencia. El primero y el más importante va a ser durante el 2º año de vida. Recordemos que los niños son curiosos y a esta edad ya tienen acceso a diferentes elementos. Ya caminan solos, ya pueden agarrar cierta altura y en esta etapa los niños son muy orales, por lo tanto van a meterse toda la boca o a la naricita. El segundo pico, menos importante, va a ser en la edad escolar. Los cuerpos extraños aspirados van a ser muy variables. Van a estar relacionados al grupo etario. Los pacientes menores muchas veces van a tener acceso a material orgánico, frutos secos como el maní y las canchitas. Los materiales inorgánicos van a ser frecuentes en el grupo escolar, tapas de lapicero, bolitas de papel. Los elementos más peligrosos van a ser los que tienen forma redondeada, que no se fragmentan con facilidad y que tienen una superficie lisa y resbaladiza. Pensemos en una bolita, una cuenta o una canica. Pensemos en quién podemos sospechar de una aspiración de cuerpo extraño. Primero, debe estar el antecedente de atragantamiento o crisis asfíxica. Es decir, va a haber un inicio repentino de tos, disnea o cianosis en un niño que ha estado previamente sano. Puede ser autolimitado, puede durar entre segundos o minutos y luego de ello haber un periodo libre de síntomas. Pensemos también cuando hay un inicio brusco de síntomas respiratorios de vías bajas, tos, ¿no?, una dificultad respiratoria, un quejido. Los pacientes que tengan episodios de tos que no responden a un tratamiento habitual, sobre todo en pacientes menores de 3 años, debemos sospechar también en un cuerpo extraño. Hasta un 20% de los casos son asintomáticos. La triada clásica está presente entre el 15 al 25%. Consiste en un antecedente de asfixia o tos aguda, sibilancias e hipoventilación. Estos síntomas van a tener relación con la localización del cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño está localizado a nivel laringotraqueal, como sucede en el 5 hasta el 17% de pacientes, va a haber tos, estridor inspiratorio, afonía, tiraje y cianosis. Un 85% de pacientes va a tener una localización bronquial, sobre todo a nivel del bronquio derecho. Recordemos la anatomía. El bronquio derecho está un poquito más arriba y es un poco más fácil el ingreso de los cuerpos extraños a él, por su posición. Va a haber tos, tiraje, puede haber hemoptisis, ruidos respiratorios disminuidos, cianosis y fiebre.
El 1% de los casos va a estar en vía aérea inferior y vamos a encontrar episodios de tos seguidos de signos de dificultad respiratoria leve. A nivel traqueal o de carina, vamos a encontrar el 13% de los casos. Hay 3 signos altamente subjetivos de que el cuerpo extraño se encuentra a este nivel. Uno es la palmada audible o ruido en bandera. Mientras el paciente inspira o tose con boca abierta, vamos a escuchar un golpeteo del cuerpo extraño contra la tráquea. El otro signo va a ser el golpe palpable. Es equivalente al frémito en los soplos cardíacos. Si colocamos un dedo sobre la tráquea, vamos a sentir un golpe del cuerpo extraño al moverse en esta. El otro signo, sibilancia asmatoide. Vamos a encontrar una sibilancia audible directamente o con el estetoscopio a nivel de la tráquea. El diagnóstico se va a basar en el interrogatorio, es decir, una buena anamnesis y la clínica. En todo niño en el que sospechamos aspiración de cuerpo extraño, debemos pedir una radiografía de tórax en inspiración y en expiración forzada. Y si además sospechamos que este cuerpo extraño puede estar localizado a nivel laringotraqueal, debemos pedir una radiografía lateral de cuello. Es infrecuente que nosotros veamos el cuerpo extraño en la radiografía, ya que el 80 al 96% son radiolúcidos. Podemos tener signos indirectos como el atrapamiento aéreo, atelectasia, desviación homolateral mediastínica, que pueden darnos una idea de que hay un cuerpo extraño obstruyendo. Al obstruir el paso del aire, se da ese atrapamiento, las atelectasias y la desviación consiguiente del mediastino. Otros hallazgos van a ser el neumotórax, neumomediastino, desviación mediastínica contralateral, enfisema cervical y si el cuadro ya está más evolucionado o complicado, puede haber una neumonía, abscesos pulmonares o bronquiectasias. En esta radiografía vamos a ver un objeto radiopaco a la derecha y una telectasia aireada en el lóbulo inferior derecho. En esta radiografía en inspiración vemos la desviación del mediastino hacia el hemitórax derecho y una insuflación pulmonar ipsilateral más una telectasia aireada del lóbulo medio. Para el diagnóstico podemos ayudarnos de la TEM, sobre todo en pacientes asintomáticos o sintomáticos que estén estables, pero que cuenten con una radiografía de tórax no concluyente, pero que la sospecha es alta o moderada de que se ha expirado el cuerpo extraño. Otros casos en los que usamos la TEM torácica es cuando tenemos una gran discrepancia a nivel de clínica y la imagen radiológica. La broncoscopía es más sensible y específica y permite también la extracción del cuerpo extraño. Está indicada si la exploración física o la radiología es sugestiva de aspiración y no tenemos el dato del antecedente asfíxico. En todo paciente que está sintomático con una alta sospecha de aspiración, con una radiografía o tecnoconcluyente, también se debe hacer la broncoscopía. En el tratamiento, el principal objetivo es mantener la oxigenación y la ventilación y a su vez prevenir o tratar la obstrucción total de la vía aérea. Si tenemos un paciente con obstrucción completa, vamos a ver a un paciente en posición de trípode, con diestrés, cianosis, incapacidad para el habla o afectación del nivel de conciencia. Esta es una urgencia vital, por lo tanto tenemos que hacer maniobras de desobstrucción o inicio de RCP. Si la obstrucción es incompleta, tenemos un niño consciente y con tos efectiva, debemos proporcionar oxígeno, colocarlo en una posición cómoda, indicar que siga tosiendo y observar los síntomas. Si el cuerpo extraño está localizado en la vía aérea inferior, proporcionaremos oxígeno y pondremos a nuestro paciente en una posición cómoda. Lo prepararemos para sala de operaciones, para sedar al paciente y realizarle una broncoscopía o una toracotomía. Si el cuerpo extraño ya tiene mucho tiempo y hay una larga evolución,
vamos a tener complicaciones y debemos tratarlas. Si hay una infección, debemos dar una cobertura antibiótica apropiada. Si hay una inflamación importante, usaremos metilprednisolona o su equivalente entre 1 y 2 miligramos kilo día, ya sea vía oral o endovenoso, entre 3 a 7 días. Este algoritmo de sospecha de aspiración de cuerpo extraño nos sitúa si el paciente está en fallo respiratorio, en dificultad respiratoria o está estable. Dependiendo de cómo encontremos a nuestro paciente, van a seguir los pasos a seguir. Si el paciente está en fallo respiratorio o tiene una dificultad respiratoria, deberemos hospitalizarlo y completar los exámenes, radiografía de tórax, TEM o una broncofibro. Si el paciente está estable, veremos si hay posibilidad de enviarlo a casa con una reevaluación o tendremos que aplicar otras medidas. En estas imágenes vemos las medidas que podemos hacer para desobstrucción. Tenemos pasar el dedo por la boca del niño lactante para retirar algún resto que podamos. Ojo, debemos evitar empujar, solamente es hacer una maniobra tipo garra y de arrastre para ver si es que podemos retirar el objeto. Si no se puede a la primera, es mejor dejarlo ahí y evitar más bien que ingresemos el objeto a una vía aérea más inferior. El otro caso es la maniobra de Heimlich, que se va a hacer en niños más grandecitos que pueden mantener la estación de pie. Y el gráfico inferior nos permite ver cuál es la manera de extracción de cuerpo extraño en un niño menor de 1 año. Son los 5 golpes en la espalda y ver si es que podemos lograr la extracción con las compresiones torácicas posteriores. Hemos llegado a nuestro último tema, falla respiratoria. Es importante recordar que la vía aérea del paciente pediátrico tiene un menor diámetro, es estrecha a nivel de su tramo subglótico, tiene forma de embudo, es una caja torácica blanda con costillas horizontales. Los músculos respiratorios tienen bajas reservas energéticas, es decir, tienden a cansarse muy rápido. Su sistema nervioso recién está en su proceso de maduración. Hay mayor cantidad de glándulas, ya sea salivales o mucosas, y hay una menor cantidad de alvéolos. Esto nos permite comprender por qué la falla respiratoria en un niño se puede producir con mayor rapidez a un adulto. La falla respiratoria se define como la sobredemanda de los mecanismos compensatorios del sistema respiratorio. Esto lleva a un deterioro de la oxigenación y o de la ventilación. Vamos a ver una presión parcial de oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio o una presión parcial de dióxido de carbono aumentada. Puede ser arriba de 45 o 49 según las referencias bibliográficas. Tenemos muchas maneras de clasificar las fallas respiratorias en base a la gasometría o el AGA, a la velocidad de instalación o a los mecanismos fisiopatológicos. La más común y la que siempre hemos escuchado es la definición por gases arteriales. Vamos a tener dos tipos de insuficiencia respiratoria. Una insuficiencia respiratoria parcial o de tipo 1, donde predomina la hipoxemia. Va a haber una alteración en el intercambio de gases, sobre todo a nivel de oxigenación. Y vamos a tener una presión de oxígeno baja, menos de 60, y una presión de CO2 normal o baja. El segundo tipo va a ser una insuficiencia respiratoria global. Es la de tipo 2 o hipercápnica, producida por una ventilación alveolar disminuida. Vamos a tener una presión de oxígeno menor de 60 y una presión de dióxido de carbono CO2 arriba de 45 o 50. Si esta falla respiratoria se produce de manera aguda, vamos a tener que el paciente es previamente sano, sus reservas funcionales van a ser intactas, es un aparato previamente sanito, no tiene ninguna lesión. Vamos a ver que también tenemos fallas respiratorias crónicas de instalación un poco más lenta, donde va a haber una pérdida progresiva de la función pulmonar. Y vamos a tener al paciente que ya tiene un problema crónico y que se puede reagudizar
o descompensar. A nivel de mecanismos fisiopatológicos, vamos a tener una alteración en la relación ventilación-perfusión. Va a haber alteraciones a nivel de cortocircuitos o los famosos shunts, hipoventilación alveolar, alteración en la difusión o la reducción de la presión de oxígeno inspirada en altura. En las fallas respiratorias de tipo 1 vamos a encontrar entre los más comunes las atelectasias, las bronquiolitis y las neumonías. Aquí les dejo la lista para que puedan verlas con calma. La insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica tiene mayor variedad de patologías. Vamos a encontrar de repente por afectación de drogas que afectan a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ver que hay afectaciones a nivel de la primera o segunda motoneurona, como por ejemplo un traumatismo medular cervical o un síndrome de Guillain-Barré. Va a haber afectación en la unión neuromuscular como una esclerosis múltiple, una miastenia gravis. Puede haber un aumento en la resistencia de la vía aérea, obstrucción laringea, obstrucción aérea inferior como el asma. Puede haber afectación a nivel de lo que es músculos y pared, por ejemplo, un derrame pleural, un neumotórax, una distrofia muscular. Para hablar de cuadro clínico, vamos a dividirlo en 3 grupos. Primero, si solamente es un síndrome de dificultad respiratoria, el paciente va a estar taquipneico, taquicárdico, va a usar musculatura accesoria que le va a permitir una mayor expansión, un mayor reclutamiento. Vamos a tener ruidos respiratorios como estridor, ronquidos, sibilancias, estertores, gorgoteos. Va a cambiar la postura del paciente para poder hacer una postura más cómoda o de defensa para permitirle mejorar esa oxigenación. Si estos mecanismos no son suficientes, el paciente va a ir a una insuficiencia respiratoria. Es decir, vamos a ver síntomas de agotamiento, aleteo nasal, uso de músculos cervicales, cabeceo, disminución de ruidos respiratorios, quejido, desbalance tóraco-abdominal, irritabilidad, cianosis y de lo que estaba en una taquicardia, en una taquipnia, vamos a pasar a una bradipnia o una bradicardia. Si estos mecanismos no logran compensar al paciente, entonces pasamos a una falla respiratoria o también llamada asfixia, en lo cual se puede derivar a una parada respiratoria. El diagnóstico básicamente es clínico. Nos podemos ayudar de los gases arteriales para definir el tipo y de radiografías o de tomografías si fuera el caso. Para el tratamiento. Primero, posición del paciente. Semisentado. Si hay secreciones, debemos aspirarlos. Permeabilizar la vía aérea o mantenerla permeable. Asegurar una buena vía. Si hay necesidad de uso de broncodilatadores, antibióticos y corticoides, debemos valorarlos. Debemos encontrar cuál es la causa de esa falla respiratoria y, si es posible, darle tratamiento. Asegurar que el paciente esté bien hidratado, bien nutrido y si hay fiebre, agitación o cualquier situación que ocasione que el paciente aumente su consumo de oxígeno, debemos tratarlo. El aire inspirado debe ser humidificado y tibio y debemos apoyarnos de medicina física para las terapias respiratorias correspondientes. El pilar del tratamiento es la oxigenoterapia. Podemos empezar con cánulas binasales, mascarillas simples, mascarillas de reservorio, Venturi, y si el paciente lo requiere, tendremos que llegar a métodos de alto flujo o BiPAPs. Si el paciente no colabora o hay fracaso en todas estas medidas anteriores, tendremos que valorar la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica para poder brindarle al paciente la oxigenación que por sí solo no puede. Por su atención y quedo atenta a sus preguntas.